¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Con frecuencia escuchamos acerca de la evasión fiscal, contrabando, facturas falsas, etc. Todas estas figuras que de alguna manera entendemos como incorrectas, sin embargo, muchas veces no reparamos en qué son y cuáles son las consecuencias jurídicas. Todas estas y otras que abordaremos a continuación son lo que en el título cuarto del Código Fiscal de la Federación denominamos delitos fiscales. Los delitos fiscales, dentro del derecho penal, se clasifican como delitos especiales, que son aquellos que se encuentran regulados en el artículo 6 del Código Penal Federal, lo que se traduce que a pesar de su naturaleza, estos son investigados por el Ministerio Público y sancionados por el juez penal, como todos los delitos, dejando a la autoridad fiscal únicamente como víctima o ofendido de los procedimientos penales respectivos. El tema de esta tarde son los delitos fiscales. Acompáñenos. Análisis, interacción ciudadana y diálogo. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente y como cada jueves nos sintonizan a través de la señal de TV UAC. Esperamos que el programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy sea de su agrado y sea de su interés. Recuerde que el contenido que semanalmente programamos en esta transmisión es precisamente gracias a las dudas o a las preguntas, a los comentarios recurrentes de nuestros seguidores, y nosotros nos damos a la tarea de ubicar a un experto jurista en el tema para que nos pueda disipar esas dudas. Póngase en contacto con nosotros, envíenos un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo. Y también puede vernos a través de nuestro canal en YouTube. Búsquenos también como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Igualmente, todos los jueves a las 6 de la tarde estamos en televisión abierta, en el canal 24.1, el 124 de Megacable, el 24 de Axtel y el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión. Además quiero invitarlos a que si ustedes tienen alguna consulta jurídica o alguna asesoría que requieran en cualquier tema legal, ya sea el que abordaremos el día de hoy o cualquiera de otra índole, póngase en contacto, envíenos mensaje y con muchísimo gusto nosotros podremos orientarlo de manera gratuita y asimismo podremos canalizarlo con alguna autoridad competente o con alguno de nuestros invitados expertos en el tema para que pueda orientarlo. Pues bueno, el día de hoy se pudiera decir delitos fiscales complicado, pero de alguna manera son primos hermanos del derecho penal. Y con estas últimas reformas desde 2000, de hace un par de años, estoy hablando 2 años, en donde incluso se adiciona este artículo 22 constitucional para quedar ahí establecido que quedan prohibidas las penas de muerte, ¿correcto? Pues también se habla de lo que es la extinción de dominio y lo que tiene que ver con la confiscación de bienes, que esta como lo repito, lo subrayo, lo señala el artículo 22, que esta se podrá decretar para el pago de multas o impuestos. Pero qué mejor que nos lo platique un experto en el tema, un apasionado del derecho, un gran amigo de esta mesa de trabajo y por supuesto que nos saluda a la distancia. Licenciada Laura Méndez, antes de entrar en tema con nuestro invitado, si puedes presentarlo, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy nos acompaña el doctor José Becerril Leal. Y para que ustedes lo conozcan mejor, permítanme comentarles que él es licenciado en Derecho y también maestro en Derecho por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, es doctor en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán. Él es director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Michoacán desde hace 16 años. Asimismo, el doctor Becerril es profesor titular de tiempo completo en las materias de Derecho Penal 1 y 2, Criminología, Derecho Fiscal, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde hace 27 años. Asimismo, el doctor José es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en las materias de Derecho Penal, Teoría del Delito, Sociología Jurídica, Filosofía Jurídica, Historia del Derecho, entre algunas otras, desde hace 20 años. El doctor José Becerril es profesor de la Maestría en Fiscal de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, igualmente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es expresidente del Colegio de Abogados de Michoacán, Asociación Civil, y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, Delegación Michoacán. Estas, entre muchas otras actividades, son en las que el doctor José Becerril ha destacado. Le agradecemos muchísimo, doctor, que a la distancia haya aceptado la invitación para acompañarnos en este programa. Sea bienvenido. Gracias, le agradezco mucho, Laura. Gracias, Gerardo. Un gusto estar con ustedes para platicar de este tema que me parece que va a ser muy interesante, sobre todo para los contribuyentes. En materia fiscal se habla de contribuyentes, en materia constitucional se habla de ciudadanos, en materia de derecho penal se habla de sujetos activos y pasivos. Aquí vamos a hablar de contribuyentes. Doctor, pues adelante, porque me queda claro que el fundamento legal del derecho fiscal tiene que, bueno, está o tiene sustento en el artículo 22 constitucional, pero ¿qué es el derecho fiscal? ¿Cuáles son los delitos? Y estos son de querella, y cuando hablamos de querella a veces minimizamos el riesgo o el impacto social, pero por supuesto que tienen pena privativa de libertad, doctor. Sí, claro, y los delitos denominados fiscales tienen algunas particularidades. Vamos por el principio. Todos tenemos que contribuir con la hacienda pública. Es esencial para la construcción del Estado. Nadie está, por lo menos en la teoría más general, nadie está en oposición a pagar impuestos. O sea, en un país como México que lo requiere, y ahorita con esta pandemia y con las instituciones que ahorita están, digamos, en cuestión, nadie está diciendo que no se deben pagar impuestos. Evidentemente, los contribuyentes son contribuyentes, por esto quería comenzar con ello. Todas las personas, desde el momento en que nacen, ¿no? O sea, en el momento en que nacen, si heredan algo ya son contribuyentes, etcétera, contribuyen. E inclusive la contribución no se acaba con la muerte de las personas, aun cuando no hayan legado, siguen siendo contribuyentes. Los prediales se tienen que pagar a nombre del muerto, etcétera, del finado, etcétera. Bien. Sin embargo, son los modos como la autoridad exhace el impuesto. La palabra exhacer significa sacar el impuesto, cobrar el impuesto para llevarlo al fisco federal. Eso es lo que está en cuestión, y eso es lo que tradicionalmente desde hace ya muchos años, yo podría decir desde que yo era niño, se hablaba del terrorismo fiscal. Y entonces, en los últimos años y con la reforma 2019-2020, podríamos decir 2019-2020, 2021, se trata de modificar, criminalizar al contribuyente. ¿Por qué razón? Porque se le está equiparando a la delincuencia organizada. Es decir, a mí me parece esto una exageración. Esto ha causado un escozor en todos los ámbitos fiscales, sobre todo porque quienes manejan la cuestión fiscal no son especialistas en derecho, y muchos de los abogados no se acercan al derecho fiscal, les da miedo, sienten que es muy complejo. Sin embargo, yo que de origen soy penalista, les quisiera decir, es mucho más complejo el derecho penal que el derecho fiscal, sin duda. El derecho fiscal es parte del derecho administrativo y es muy documental.
Vamos a hacer algunas particularidades de esta reforma. Hay algunos términos, algunos temas que se usan. Primero, la circunstancia de las amenazas en torno a la extinción de dominio, Gerardo. Laura, la extinción de dominio se plantea como la circunstancia de quitar una propiedad para pasarla al Estado, ¿no? ¿En función de qué? Lavado de dinero, esta propiedad fue de origen ilícito, el dinero que se proyectó, o bien que se tiene un crédito fiscal. Se le llama crédito fiscal a cuando uno le debe a Hacienda, a cuando uno le debe al fisco, ¿no? Eso se llama crédito fiscal. Muchas personas de nuestro público, yo supongo que no son avesados en este punto. Entonces, el crédito se establece a favor del Estado. Y el que tiene que pagar es el contribuyente. Es el contribuyente, por eso se le denomina crédito fiscal. Entonces viene la extinción de dominio y es muy particular porque la Corte ha hablado acerca de se extingue el dominio, pero no se extingue la propiedad. O sea, esa es una cuestión que ha quedado como a la mitad. La reforma está hecha como muy apresuradamente, porque se extingue el dominio, pero no se extingue la propiedad. Cuando uno renta una propiedad, uno tiene el dominio, pero no tiene la propiedad de la cosa. Entonces, esta es la cuestión en el asunto. Hoy, por ejemplo, hay una unidad de inteligencia financiera que, digamos, inmoviliza cuentas. La mayor parte de los amparos que se han enderezado en contra de esa unidad, pues se han ganado. Y entonces, no ha tenido un andamiaje, porque ha hecho falta el andamiaje jurídico adecuado. O sea, la cuestión es la amenaza. Pero además hay otras cuestiones. No podemos incluir como delincuentes a todos los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes verdaderos? ¿Quién tiene una farmacia? ¿Quién tiene una agencia de automóviles? ¿Quién tiene un hotel? ¿Quién es empresario? Invierte y, por supuesto, tiene que pagar impuestos. Y estas personas, yo diría la mayor parte, para no meterse en problemas, o sea, sí, le pagan a un especialista en contaduría que les lleva la contabilidad y que confían en él. Pero hay un grupo de pillos, he aquí la circunstancia, que ha creado empresas, digamos, antes eran las imprentas que hacían facturas falsas, y ahora se han creado empresas con el solo propósito de vender, digamos, facturas falsas. Y hay empresas que han comprado facturas falsas para evitar el pago del impuesto, etcétera. Esto es un fraude, por supuesto, al fisco. Y esto tiene que ser perseguido, sin duda. Pero el asunto es aquí agarrar a todos. Es decir, meten a todos. En Grecia existió un gobernante que se llamaba Dracón. Y a partir de ahí surgió una palabra que se llama una medida draconiana. Una medida draconiana es una medida que agarra parejo. Agarra parejo a todos, es decir, como en un salón de clases, donde había 5 revoltosos y los otros 20 no hicieron nada, pues el profe aplica una medida draconiana cuando castiga a todos, a los 25. Entonces, básicamente, eso es la molestia que tiene actualmente la práctica fiscal cotidiana, porque la amenaza se cierne con lo más, digamos, pernicioso, que sería llevar al contribuyente a ser delincuente, ¿no? Llevar al contribuyente a ser delincuente. Entonces, como que no tiene una operación quirúrgica jurídica para solamente meter a la cárcel a los pillos, o sea, a los que ha dicho el Procurador Fiscal de la Federación, esos no son contribuyentes. O sea, quien hace una operación para crear una empresa con el solo fin de vender facturas falsas, o sea, empresas que facturan operaciones simuladas, y ha surgido 2 palabritas, los EFOS y los EDOS. EFO quiere decir empresas que facturan operaciones simuladas, y EDOS quiere decir empresas que deducen operaciones simuladas, o sea, uno que los vende y otro que los compra. Y esos, digamos, en términos generales, están haciendo un fraude, porque lo que se está haciendo es no pagarle al fisco federal lo que le corresponde. El impuesto al fisco es un impuesto que está legalmente dado, puede ser criticable, todo lo que se quiera por el encaje. México está, digamos, a un nivel medio internacional en cobro de impuestos. Se necesita. México, los ingresos petroleros han disminuido, el Producto Interno Bruto ha sido afectado, sobre todo en estos últimos tiempos, y por supuesto que en el año 2021 vamos a tener un problema de liquidez
importante, ¿no? Importante. Ya los presupuestos, digamos, algunos les están diciendo que está muy, pues muy bonancistas. Sí, pero también quiero señalar una cuestión. México está siendo objeto de revisión internacional. Las calificadoras no han bajado, básicamente en términos de la mayor parte, solamente Moody's por ahí bajó la calificación, digamos, de México. Entonces, las demás más o menos la han mantenido, cosa que permite más o menos al gobierno, dado los ahorros y ciertos cambios, pues mantener un cierto nivel. Pero sí se cuenta lo malo de esta cuestión, y es a lo que supongo que venimos, es a platicar un poquito acerca de esta agresividad que tiene la Secretaría de Hacienda en el cobro del impuesto, Gerardo. Sí, es muy correcto, doctor, porque a mí me gustaría entrar en ese punto. ¿Cuáles son estas reformas? ¿Cuál es el punto medular de estas reformas? Porque si bien es cierto, hablamos de la evasión fiscal, hablamos del contrabando, hablamos de las facturas falsas, también es cierto, doctor, que esto no es ahorita nuevo. Esto incluso, repito, esto de la extinción de dominio lo venimos manejando desde el año pasado, que yo también tengo mis asegúnes, doctor, porque comparto con usted de que en un contrato de arrendamiento, pues si bien es cierto, transmito la posesión, no pierdo la propiedad. Eso, pero en muchas ocasiones dicen, bueno, pero es que tu contrato lo hiciste en la papelería, tu contrato no tiene las formalidades. A ver, pero ¿quién me está diciendo que no tengo las formalidades? Porque si yo fuera abogado, pues entonces yo mismo me redacto mi contrato. Pero por eso lo compré en la papelería y tengo una persona cierta a la que la renté, que si la hizo bodega para guardar productos ilícitos o la hizo bodega para guardar huachicol, bueno, ya es otra cosa. Pero vuelvo a repetir, como que por ese simple hecho voy a perder la posesión o la propiedad, bueno, la posesión no, ¿verdad? Porque lo estaba rentando, pero voy a perder la propiedad de mi inmueble. Me parece que fue medio complicado. Y luego meternos en el tema político, doctor, de si está funcionando o no funcionando el instituto para devolver al pueblo robado, pues también medio complicado. Si pudiéramos comentar rapidísimo esa situación, doctor, para llegar al punto medular, a la columna vertebral de lo que tiene que ver esta reforma 19-20, 2019-20-21, de lo que son los delitos fiscales. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos que se están desarrollando, que se están cocinando ya. El Código Fiscal de la Federación, que es la columna vertebral de la circunstancia fiscal, en el artículo 5A introdujo el elemento de razón de negocio. ¿Esto qué indica? A ver, lo voy a explicar de un modo lo más digerible posible. Dice la Secretaría de Hacienda que ahora en toda operación tendrá que haber una razón de negocio, cosa que no es así. La mayor parte de las decisiones que tomamos los seres humanos, y esto viene desde el punto de vista del estudio de la sociología, son razones de tipo emocional, no racional. Un día una persona dice, yo soy propietario de una tienda de estambres, ya me cansé de vender estambres, la voy a regalar a mi sobrina, la dono pues. Entonces, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación dice que el SAT le presumirá razón de negocio. Es decir, presumirle razón de negocio significa que hay negocio, que hay un ingreso y que por lo tanto hay una ganancia y que esa ganancia debe ser grabada. Entonces, en ese punto, pues no hay grabación, porque, por ejemplo, una persona le puede regalar su casa, no sé, a su ama de llaves o a su amigo, etcétera, pero Hacienda presume las circunstancias. Entonces, este artículo 5A está cocinando la razón de negocio como una circunstancia de presunción. El artículo 69B del Código Fiscal de la Federación presumió las operaciones, digamos, simuladas, pero las presume. ¿Y cuándo las presume? Cuando hay 4 cosas. Cuando el contribuyente no tiene unos activos fijos, no tiene personal, no tiene, digamos, otros elementos que serían como fijos y constitutivos, y que en muchos casos, pues muchos de los contribuyentes no lo tienen. Por ejemplo, el caso de un abogado que no tenga una oficina propia, que no tenga, o sea, hoy se maneja todo por internet, y sobre todo con la pandemia, ya tenemos home office. Entonces, si
Si no hay eso, entonces la Secretaría de Hacienda la presumirá. ¿Cuál es el problema que se tiene para, digamos, que la Secretaría de Hacienda lleve a juicio penal a los contribuyentes? Que las pruebas se basan en presunciones. Y aquí choca ya frontalmente, Gerardo y Laura, con un principio constitucional del derecho penal, la presunción de inocencia. Lo que se presume es que el sujeto es inocente aun cuando esté acusado. En cambio, el ritmo de la Secretaría de Hacienda de la reforma consiste en que se presuma la culpabilidad y que por lo tanto el contribuyente tiene que demostrar, es decir, la carga de la prueba, se dice en materia procesal, se invierte. En lugar de que el que acusa pruebe, es el acusado prueba. Y entonces eso no es admisible en el derecho penal. ¿Por qué? Porque quien va a integrar la carpeta de investigación, Gerardo, para los delitos fiscales, va a ser el agente del Ministerio Público local o federal, especialmente el federal. Y el federal no puede trabajar con presunciones, no puede integrar una carpeta de investigación. Y el juez nunca va a determinar una vinculación a proceso sobre la base de presunciones. Imaginemos en la tercera etapa del juicio penal. El juicio penal tiene 3 etapas y lo comentamos para nuestros amigos que nos están viendo amablemente. No, y estudiosos Primero, del derecho, doctor, que nos siguen. Mucho estudioso del derecho aquí de la facultad también. Lo sé, pero ¿habrá alguno que no esté avesado en la materia procesal penal? Tiene 3 etapas. La etapa de investigación, la de juicio intermedio, que es cuando se da la acusación, y luego el juicio. Entonces, imaginemos solamente por la vía de ejemplo, pues, hagamos volar la imaginación. Es decir, la circunstancia de decir cómo se va a plantear la cuestión relativa a la acusación en juicio. Si, oiga, va a preguntar el juez, ¿qué pruebas tiene? Y él le va a decir, no, es que nosotros suponemos. Mire usted, la suposición no me alcanza para vincular y sentenciar a este señor por el delito que usted viene a decirme. No me alcanza. O sea, no así. Pero por lo pronto, esto ocurriría en la materia penal, pero sí le generaría un acto de molestia y en eso están más o menos ciertos con la reforma. Es decir, el empresario es una persona que quiere trabajar bien, en términos generales. La mayor parte que pone una tintorería o pone un restaurante, su función es ganar dinero porque de ahí va a mantener, o compra una franquicia, o es constructor. Pues la cuestión es, sí pagas el impuesto porque lo tienes que pagar, pero no te vas a dedicar a alguna otra circunstancia. Entonces, si a ese contribuyente lo criminalizas y lo amenazas, le estás metiendo una presión mayor. Miren, Laura y Gerardo, en este momento que estamos hablando nosotros, tenemos un problema empresarial muy fuerte. No sé qué está ocurriendo en el estado de Querétaro, pero en el estado de Michoacán, que es aquí donde tienen su casa, están por cerrar la siguiente semana todo el comercio debido a la cantidad de afluencia de infectados de COVID. Eso hace que al restaurantero y a su familia no le hagan ingresos. Eso hace que a todos los empresarios no tengan ingresos. Ok, y si a eso le sumamos una amenaza de las cartas de invitación de la Secretaría de Hacienda, que son ilegales, que no están reguladas en ninguna parte de la norma, pues entonces estamos metiendo una presión que me parece a mí que va en contra de los derechos humanos, Gerardo. Hay que pensar en esto. El artículo 1 de la Constitución nos habla de los derechos humanos. Y los derechos humanos, el primer derecho humano, por lo menos, no sé si coincidamos todos, yo no coincido tanto con eso, pero la Corte dice que sí, y vamos a aprovecharnos de eso, es la dignidad humana. ¿Puede una persona vivir dignamente sin dinero? La respuesta es no. Entonces, ya desde hace muchos años, el maestro Genaro David Góngora Pimentel, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gran administrativista, gran fiscalista, ha planteado ya el desarrollo de un concepto que ya tiene algunos años, que se llama el del mínimo vital. Es decir, los límites de la autoridad exactora, es decir, de
de la hacienda pública no pueden ir hasta el grado de llegar a la ruinosidad del contribuyente y a su demérito, porque ese contribuyente tiene personas que dependen de él, que tiene, digamos, hijos, y él mismo, y que tiene derecho a una vida digna. Y no se puede vivir en el mundo con dignidad si no se tiene un mínimo de patrimonio. Eso es esencial. Es decir, si se hace el cálculo y se paga así, se intenta que se cobre así, entonces estaríamos afectando la dignidad humana. Y por lo tanto, en esto consiste básicamente la modificación a los procesos de delitos. Hay que recordar que los delitos fiscales solamente pueden ser planteados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso lo dice el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, para proceder penalmente con los delitos fiscales, hay una figura que se llama Procurador Fiscal de la Federación, y él es el único que puede presentar una demanda declaratoria de perjuicio o querella. Nada más él. Es el único que puede hacerlo. No puede hacerlo ninguna otra persona así. Y esto, digamos, le complica un poquito las cosas a la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué razón? Porque es el Procurador Fiscal de la Federación el que tiene que hacer el acopio de las pruebas. Pero si sus pruebas solamente son, digamos, presunciones, están llevando la presunción administrativa al campo penal, nunca va a lograr una vinculación a proceso. Pero ciertamente sí, ya le perjudicaron, hicieron un acto de molestia grave al contribuyente en este sentido. Por ejemplo, hay una práctica que se llama la cancelación de sellos, que no es otra cosa sino la imposibilidad de facturar. Y esto representa una práctica gravísima en contra de una empresa. ¿Por qué? Porque sencillamente si una empresa ya no puede facturar, no puede ingresar, por lo tanto no puede pagar, y por lo tanto se puede inclusive llegar hasta hacer uso de la ley de quiebras y suspensión de pagos. O sea, es quebrar a la empresa, ¿no? En este sentido. Esto es una cuestión terriblemente delicada, este modo. Repito, el principio no es que el contribuyente no pague impuestos. Sabemos que lo debemos pagar. Hay países donde no se pagan. Hay países donde se pagan más impuestos que en México, Dinamarca, Suecia. Hay países donde se pagan menos, Suiza, se paga mucho menos. En cambio, hay países que van a la mitad. España se pagan más impuestos que en México. En Estados Unidos se pagan menos impuestos que en México. O sea, sí van, no son iguales, pues, pero tienen políticas fiscales distintas. Pero criminalizar al contribuyente me parece a mí que es un desacierto. Es un desacierto, digamos, de una manera importante. Sí, tomando en consideración, doctor, tomando en consideración que hablamos de una presunción de inocencia. Y mire, no sé si nos dé tiempo, estamos a unos 2 minutos, nos dice aquí producción, que para irnos al corte, doctor, de este primer bloque, pero sí me gustaría que antes de irnos a la pausa, para que toda la gente que nos siga, que nos esté viendo, pues se quede para regresar y disipar estas dudas, porque me saltan ahorita 2 preguntas, y aquí la licenciada Laura ya veo que tiene su agenda llena de preguntas, doctor, ¿eh? Entonces vamos a regresar con un sinnúmero de preguntas, porque mire, hablamos, si bien es cierto, de la razón de negocio o de las operaciones simuladas, pero ¿qué pasa si en el primero, nada más, en la razón de negocio, a mí me heredan un bien inmueble, correcto, o yo le heredo a mi hijo un inmueble y simple y sencillamente él tiene su cuenta fiscal o él tiene su negocio, pero ahí viene una discrepancia fiscal, doctor, porque ingresó un dinero que antes no se tenía y por consiguiente no lo declara, pero es derivado de una donación. Entonces, esto también hablaríamos de una simulación de operación, podría encuadrar en un delito fiscal, y vuelvo a repetir, la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad, pero también por otro lado, pues ya sería verdaderamente un temor jurídico estar recibiendo donaciones si vamos a tener sanciones de índole penal, correcto, o cuestiones de delitos. Y por supuesto, si regresábamos también, doctor, al mínimo vital, que es una palabra muy propia del derecho, de los derechos humanos, por supuesto, pero que le ha acuñado muy bien el derecho fiscal. Vamos a la pausa, si me lo permite, doctor. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, del Consultorio Jurídico de TV WAC. A la distancia nos acompaña el doctor
José Becerril Leal, con el cual estamos hablando de los delitos fiscales. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar a la sana distancia el doctor José Becerril Leal, con el cual estamos hablando de los delitos fiscales. Y si usted nos viene siguiendo, le comento que habíamos dejado por ahí un par de preguntas respecto a lo que era la discrepancia fiscal derivada de operaciones simuladas, tomando en consideración que fuera usted beneficiario de alguna herencia y que al momento de que usted hiciera su declaración, pues se diera cuenta Hacienda de que no coincide su ingreso con los bienes que está reportando y que pueda tener usted ser sujeto pasivo a algún hecho delictivo o alguna comisión de delito de índole fiscal derivado por esta situación de discrepancia fiscal. Doctor, íbamos a aclarar esos puntos. Y bueno, hablemos de la discrepancia, pero hablemos de un concepto que tú acabas de mencionar, que es el concepto de declaración. Se le denomina declaración precisamente porque se tiene que declarar toda esa serie de circunstancias. Hay que recordar que una gran parte de la población, cuando un familiar fallece de cuyus, si estamos hablando entre abogados, pues entonces resulta que en muchas de las ocasiones no se hace un juicio ni testamentario ni intestamentario. Siempre viene sobre los bienes muebles, pues se reparten, ¿no? Y pues se puede repartir dinero o se convierten en dinero y entonces se ingresan a las cuentas. Ok, y esto causa una discrepancia fiscal sobre la cual Hacienda va a decir, oye, ¿sabes qué? Ha habido un ingreso sobre el cual aparentemente no me has pagado el impuesto porque es un ingreso y entonces, bueno, pues me lo tienes que pagar. Yo quisiera hablar acerca de un punto que está en la página del SAT y que ustedes lo tienen ahí a su alcance. Es un instrumento electrónico del SAT de vigilancia que se llama el CFDI 3.3. Miren, todos los contribuyentes estamos sujetos permanentemente a vigilancia. De hecho, jurídicamente, es decir, el Código Fiscal de la Federación establece 5 años, o sea, la Secretaría de Hacienda tiene derecho a la revisión y corrección y, digamos, modificación de todos los ejercicios, de los últimos 5 ejercicios fiscales. Si estamos en el momento en que estamos hablando en 2021, pues entonces estamos hablando del de 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016. Entonces aquí se plantea una cuestión. Hacienda sabe, a través de la comunicación que por ley existe, ya no solamente con los bancos, es decir, con todo el sistema financiero, que incluye bancos, casas de bolsa, casas de ahorro, sino además ahora con los notarios. Todo movimiento superior a $500,000 de pesos tiene que ser notificado por los notarios, ¿no? O sea, se notifica. Y entonces, en este punto, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, a la pregunta, oiga, si yo le hiciera una pregunta a cualquiera de los televidentes, ¿me puedes decir cuántos ingresos en el banco tuviste en los pasados 5 años? No me lo van a saber decir, ni yo lo sé. Bueno, ni los bancos nos los podrían decir, porque ya posiblemente, digamos, los estados de cuenta ya no aparecen, digamos, a la vista al ahorrador, ¿no? Al cliente de la institución bancaria. Pero Hacienda sí. Hacienda sí sabe cuántos ingresos y cuántos egresos. O sea, por eso el sueño, o sea, lo ideal para la Secretaría de Hacienda es que desaparezca el dinero en efectivo. Porque sobre el dinero en efectivo no existe control. O sea, no se sabe de dónde pasó, no se puede recorrer la ruta del dinero, o sea, se tienen más dificultades para hacer eso. En cambio, a través de esto sí se puede. Y eso es la ventaja y la desventaja de no declarar adecuadamente y de no tener a un lado al profesional de la contaduría, porque aun cuando la idea, ¿no?, de la reforma fiscal de hace 5 años fue que ya no se necesitaran contadores, es decir, que ya te viene la declaración precalculada, ¿sí? Simplemente sea en el mes de febrero o sea en el mes de abril, dependiendo si eres persona física o moral, o si tienes un determinado régimen. Entonces, ya te venga precalculada, sí, pero hay que hacer ajustes.
Pero ahora con la circunstancia de la introducción de la presunción de operaciones ilícitas, de la operación inexistente, ¿no? De los CEFOs y los CEDOS, se estableció un artículo 69b donde se hace presunción de operaciones ilícitas o inexistentes. Esto le ha generado a la Secretaría de Hacienda, al SAT, más o menos el 18% de su ingreso. Eso es un montón de dinero, ¿no? O sea, hablar de 18% de ese volumen es hablar de una cantidad terriblemente grande, o sea, muy grande. Y esto significa en lo siguiente: hay una presunción de operaciones inexistentes cuando se dan 4 supuestos. Por ejemplo, que no existen activos por parte del contribuyente, que no tiene personal, que no tiene materialidad, y otras cuestiones ahí son 4. Si se da así, entonces Hacienda, el SAT, declara una operación inexistente. Y supongamos que al contribuyente A le declaren operación inexistente y él le dio facturas al contribuyente B y ese a su vez facturó al contribuyente C. ¿Qué es lo que va a ocurrir en cadena? Que esa declaración de operaciones inexistentes, que toda su contabilidad, todas las facturas que expidió son inexistentes. Entonces, si ya no van a tener eficacia jurídica para el contribuyente B y tampoco para el C. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sin conocer B y menos A, la circunstancia de esa declaración, ¿cómo se da esa declaración? De 3 modos. A través de la página del SAT, donde uno puede buscar SAT 69B y uno localizaría aquellos que están y les dan 15 días para la aclaración, pero luego no se enteran. 2, a través del buzón tributario. Y 3, a través del Diario Oficial de la Federación. Estos 3 modos, digamos, son modos que desde el punto de vista del contribuyente son complejos para su notificación. Una de las cosas que Hacienda, la ley no asimila es la cuestión de dificultar la notificación. Unas notificaciones muy precarias, ¿no? En este sentido, y esa precariedad de la notificación dificulta la actividad del contribuyente. Ahora bien, ¿puede tener efectos fiscales? Pues sí, ¿no? Y hay posibilidades de defensa administrativa, con más o menos posibilidades de aclaración, etcétera. Pero en materia penal, ahí sí no impactaría. Y lo digo para tranquilidad de los contribuyentes. El artículo 15, fracción 8ª del Código Penal Federal, habla de una institución que se llama el error de prohibición. ¿Y en qué consiste el error de prohibición y el error de tipo? Consisten en la circunstancia de que cuando la persona, escuchen esto, ignora la ley, no puede motivarse por ella. Es decir, el principio jurídico de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento y que proviene del derecho civil no opera en la materia penal. En la materia penal opera de hecho el principio de que conoce la norma y puede motivarse por ella. Si no conoce la norma y no puede motivarse por ella, pues evidentemente que ahí sí estaríamos en un supuesto distinto. Por lo tanto, es muy importante que el contribuyente se haga acompañar de un profesional de la contaduría. Que ese profesional de la contaduría sea lo más serio posible y que esté al pendiente de esas circunstancias, simplemente. Porque, no se criminalizaría desde ese punto de vista. Hay una práctica... Ahí, estimado doctor... Los despachos. Sí, adelante. Nada más para puntualizar, para no perder esta idea, porque me parece que es importante para todos nuestros televidentes y que es la gente productiva de nuestro estado, doctor. Si estamos hablando de un error de tipo o un error de prohibición, si bien es cierto, para poderlo aterrizar un poquito, estamos hablando del tipo penal en el delito, pero sería tanto como que, por supuesto, para poder encasillar un asunto concreto ahí, a mí me dieron una factura, yo no tenía conocimiento porque yo obré de buena fe o me la dieron a mí en mis facturas o en mis pagos, que esta factura era de una empresa facturera. Entonces no me puedes a mí generar una punibilidad o una sanción por esta factura que yo pagué de buena fe y que ahora tú me quieras decir que mi declaración estuvo errónea. ¿Es correcto, doctor?
Así es, pero además la circunstancia es que solamente opera para los efectos fiscales. Veamos en un ejemplo que ahorita me vino a la mente. La circunstancia de que le den a uno una factura por un vehículo y que la empresa que dio la factura por el vehículo resulte dentro de la lista del 69B, es decir, con operaciones inexistentes. Esa factura ya no tendrá efectos fiscales, ojo, fiscales, pero sí tendrá efectos de propiedad, porque sigue teniendo la factura. O sea, civilmente ese vehículo se vendió. Que no se haya pagado el impuesto es otra cosa. Sí, pero es ahí de que donde... se vendió. Puede suceder ese fenómeno jurídico. Puede suceder, no he sabido de ningún caso, pero puede suceder ese fenómeno jurídico. O en una maquinaria. Aquí hubo un lote de autos. ¿Perdón? Aquí en Querétaro había un lote de autos, doctor, que incluso, en una avenida muy principal aquí en Bernardo Quintana, que hacían eso. Llegaban, las personas entregaban su vehículo para comisión, para venta, y ellos refacturaban ese vehículo y al dueño no le pagaban el vehículo. Pero entonces el nuevo propietario sí tenía una factura bien de origen. Ya si este cuate no le pagó al primer propietario del vehículo o no declaró Hacienda es otra cosa, pero no podría decomisar o llevarte a cabo el vehículo porque sí hubo una operación lícita. A eso nos referimos. Ahí, por ejemplo, no podría caber el delito de receptación. Se le llama receptación a la compra-venta de objetos robados. Y menos favorecimiento, porque sí pagó. Hay que recordar que los delitos contra la propiedad son 3: robo, abuso de confianza y fraude. Y la receptación solamente opera para el robo, no para el fraude ni para el abuso de confianza, solamente para el robo. Ese es porque, por ejemplo, en ese caso, que es un caso muy común, Gerardo, me estás diciendo que ahí en Querétaro se dio en la avenida Bernardo Quintana, pues se dio en muchas agencias transas de la Ciudad de México, donde ahí, por ejemplo, efectivamente una persona de buena fe dejaba su vehículo a consignación y era refacturado, el nuevo comprador pues lo compraba de buena fe y lo tenía, sí, pero ahí en ese caso se trata de un delito de abuso de confianza, no de robo. Sí, claro. Le entregó el vehículo, es una figura distinta, no cabe la receptación. Sí. Y es un problema que existe entre el lotero, ¿no? Tranza, y el propietario original del vehículo. Sí, bueno, ahí hablaríamos, podríamos hablar repito, efectivamente el abuso de confianza derivado en que yo te dejo mi vehículo con la esperanza de que tú me lo vas a vender porque tienes un lote perfectamente establecido y no me pagas el valor del vehículo, pero el segundo ofendido, que es el comprador de buena fe, no tendría ahí una situación dolosa porque está obrando de buena fe al comprar ese vehículo en un lugar perfectamente establecido. Hay que considerar una cosa ahí. Ciertamente, jurídicamente no le pueden hacer nada, pero luego sí podría ser objeto de un acto de molestia porque el primero podría declarar falsamente que le robaron el vehículo. Pues sí. Con lo cual, en un retén, ¿no? O cuando vaya a pagar las placas, o cuando vaya a hacer algún trámite de ese vehículo, le digan, este vehículo es robado, porque aquí tenemos el reporte de robo de la factura original, bla, bla, bla. Y entonces, en lo que se aclara, ahí hay un acto de molestia por parte del propietario de buena fe, sí, legal, etcétera. Por eso se pide que se dé copia de la factura original. No, de hecho, en un lote establecido bien, no se ceden los derechos de la factura, sino que se refactura, porque de esa manera se entera uno de que el lote está pagando impuestos. O sea, ese es un asunto. Porque de otra forma, un lote puede convertirse simplemente en la orilla de una calle. Y ahí están. ¿Tiene la factura? Sí, señor, yo le cedo los derechos, ¿no? Y están haciendo actos mercantiles de forma como civil, pues. Y eso no puede ser así. Correcto. Doctor, tenemos una pregunta aquí, licenciada Laurita, en 5 minutos para ir ya cerrando el tema, doctor, ir cerrando el tema y que nos pueda dar su aportación y consejo de los delitos fiscales. Sí, y es una pregunta que tiene que ver con lo que ya más o menos estamos platicando, el tema de las facturas. ¿Qué sucede cuando hay un automóvil, un vehículo que no tiene factura, se extravió, se perdió, y las personas ofrecen servicios de refacturación o de elaborar una nueva factura? ¿Se consideran facturas falsas?
¿Son válidas para Sí. acreditar la propiedad? La factura solamente tiene efectos fiscales una vez. Y por supuesto que después tiene efectos como de vínculo de la propiedad, ¿no? Pero son dos cuestiones distintas. Uno es para la materia fiscal y otro para la materia civil. Entonces, ¿qué ocurre si yo compro un vehículo y este vehículo, digamos, lo tengo, etcétera, y se me perdió la factura, la extravié, se rompió, se quemó, bla, 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 bye? Ahí tengo varios caminos. El más lógico sería acudir ante la agencia, ¿no? Para que me dé copia de la factura, notarizo la factura y evidentemente que la factura está saliendo a mi nombre. Si se trata de un lote, pues lo más correcto es que el propietario anterior entregue la factura que tiene, la entregue al lote, precisamente un lote certificado, un lote que trabaje formalmente, y ese lote lo que va a hacer es facturar a su vez, ¿no? O sea, refactura. Eso sí es posible. Lo que no es posible es la sustitución de factura. O sea, la cadena de facturación tiene que continuar. O sea, no puede ser sin antecedente. Oye, ya te refacturo. No, eso no existe. Y menos ahora que la factura que se entrega en los vehículos es simplemente una formalidad. Porque la factura real depende de la cadena. Es decir, ya es electrónica, es fiscal y entró directamente a la Secretaría de Hacienda. Es distinto, pues. En ese punto hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Y cómo compruebo yo, digamos, la historia del vehículo? Pues con la historia, digamos, en el RENAVE, por ejemplo, y la historia de cómo viene pagándose el impuesto de la tenencia vehicular, pero además también el origen, ¿no? Entonces, yo puedo mandar, eso es una práctica habitual, se manda un correo a la agencia original y se le pregunta, se manda la copia de la factura y se le dice, ¿esta factura usted la expidió? Generalmente las agencias dicen, sí, yo expedí esta factura, y ellos checan si no está alterada en sus especificaciones, su número de motor, el número de partes, de vehículo. Hay vehículos que tienen muchos números, o sea, no solamente tienen un número. Por ejemplo, las marcas de alta gama tienen varios números y esos tienen que venir referenciados en la factura. Sí. Así es. Doctor. El otro modo, ya extremo, ¿no? Cuando uno no sabe ni de dónde vino el vehículo, pues es a través de un juicio. Donde yo tengo este vehículo, se hace unos edictos, oiga, ¿de quién es este vehículo? Se hace los edictos, el juez da una sentencia que opera con factura. Doctor, para ir cerrando, me gustaría que nos diera un consejo a todos los estudiosos, por supuesto, del derecho, a todos los profesionales del derecho, doctor, porque me queda claro que, pues, Lolita, una de sus funciones que tiene sería, pues, ser coercitiva, doctor, pero también sabemos de que llegan embargos por parte del SAT. Pero también, doctor, sería muy importante ver la fundamentación y motivación, porque si nos llegan a contratar para un servicio de esta naturaleza, lo primero que vamos a ver es el emplazamiento, si estuvo perfectamente notificado, etcétera, etcétera, independientemente de que me parece a mí que pudiera, subrayo, haber o rayar un poco en la dignidad humana al actuar de forma excesiva Hacienda para dar cumplimiento a lo que tiene que ver con sus obligaciones de recaudar dinero. Entonces, doctor, ¿cuáles serían los consejos que usted nos daría? Y, por supuesto, ¿qué nos deja esta reforma fiscal en los delitos del derecho fiscal? Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante. En los delitos nada más incluyó un solo delito nuevo fiscal, que es el 113A, que incluye la circunstancia del castigo a los EFOS y los CEDOS. Ahora bien, ¿cuál es el consejo a los contribuyentes? Hay que guardar pruebas de la materialidad. ¿Qué significa pruebas de la materialidad? No lo dice el Código Fiscal de la Federación, pero el primer línea de ataque es la circunstancia de guardar las pruebas de la materialidad. Por ejemplo, una constructora. Por supuesto que hay, se compra el cemento, se pagan a los trabajadores, etcétera. Bueno, hay que guardar todas las huellas de a quién se le compró el cemento, de cuándo llegaron los viajes de cemento, o sea, inclusive con memoria fotográfica, y guardar toda la nómina. O sea,
usted se llama fulano, referenciarlo, que esté localizable, etcétera. Es decir, hoy todo contribuyente más o menos importante, o que tenga un volumen más o menos importante, tiene que guardar, digamos, una como bitácora de toda la materialidad, porque el abogado el abogado fiscalista, lo primero que le vamos a comenzar a integrar al contribuyente que tiene problemas con una discrepancia fiscal, es demostrar la existencia del acto. Por eso se llama inexistencia del acto fiscal. Entonces, mi primera tarea consiste en demostrar que ese acto sí existió, que ese hecho sí existió. Entonces, para eso tengo que demostrar la materialidad del acto. Y por lo tanto me sirve todas las bitácoras, me sirve toda la nómina que esté timbrada, es decir, una serie de cosas. Y tengo que guardar esa relación. ¿Cuántos años lo tengo que guardar? 5 años. Nada más 5. Nomás 5 años. Aunque dice la ley, usted guárdelo en el ejercicio y 3 meses. No, yo lo guardo 5 años. Aquí te han guardado 5 años. A los 5 años, mire, usted puede hacer una pira y quemarla y bla. Pero 5 años. Ok. 5 años es lo que puedo yo guardar. Yo le voy a guardar. Sí, no me queda más que mandarle un fuerte abrazo, doctor, a la distancia, hasta Michoacán. Gracias enormemente por aceptar la invitación. Y Laurita, pues nos vemos el próximo jueves, si así nos lo permite la vida y el destino, porque está igual, doctor, que en Michoacán, igual aquí en Querétaro, está muy complicado el COVID. Muy complicado. Hay que cuidarnos todos. ¿No? Le mando un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Gerardo. Espero sigamos en el mundo jurídico. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.